Cuando un bien o servicio escasea respecto a su demanda, normalmente los precios suben y esto incomoda mucho a las personas que tienen que pagar por él, especialmente si el bien es un bien muy utilizado o muy popular, como puede ser antiguamente el pan, la vivienda. Entonces, lo normal es que las autoridades intenten fijar algún tipo de precio para evitar esas distorsiones sobre la población. Si la autoridad fija el precio por encima del que demandantes y oferentes acordarían, según esa oferta y esa demanda, el precio más o menos que decimos de equilibrio, se produce un exceso de oferta. Y si fija el precio por debajo, que suele ser lo normal, lo que se produce es un exceso de demanda y el mercado queda sin abastecer. Aunque en la Edad Moderna es evidente que no había luz, nos atrevemos a establecer paralelismos y nos referimos a este asunto dentro del interés por buscar el famoso precio justo en los bienes de primera necesidad, a los que deben poder tener acceso todos los ciudadanos. En el periodo moderno, la referencia teórica por excelencia la constituyen los doctores pertenecientes a la denominada Escuela de Salamanca. Es cierto que la motivación principal de estos autores dista mucho de considerarse estrictamente económica, pero dentro de su preocupación por alcanzar la salvación, encontramos cuestiones económicas que plantean dificultades morales y como tales fueron analizadas, dando lugar a desarrollos teóricos de lo más interesantes, como por ejemplo la teoría cuantitativa del dinero, enunciada por Martín Díaz Pilcueta, cuando trataba de comprender el porqué de la subida de los precios que sufría Castilla en ese momento. La fijación de precios es un hecho muy antiguo. Los babilonios, los griegos, los romanos han utilizado la fijación de precio y nunca jamás ha sido efectiva, nunca jamás ha funcionado. ¿Por qué? Porque el precio no es el problema y lo único que son meras señales. Las sociedades antiguas dependían más de la situación de la naturaleza, del azar, etc. Pero en sociedades mucho más desarrolladas y complejas como son las nuestras, podemos, de alguna manera, con la tecnología y demás, reducir ese azar. Se va previendo y podemos ir reajustando, con lo cual es más difícil en sociedades complejas y desarrolladas que esos desajustes de precios y subidas se produzcan por una cuestión azarosa y cada vez es más normal que se produzcan precisamente por las propias intervenciones de los políticos, de los estados. Observamos que los doctores escolásticos establecieron como principio general para considerar un precio justo el que fuera establecido por común estimación, esto es, por la libre valoración de compradores y vendedores, observando además las condiciones básicas de que no existieran vicios ocultos en la cosa vendible, ni por supuesto fraude o engaño en las transacciones. Si se observaban estos principios fundamentales, el precio establecido podría ser considerado justo. A finales del siglo XIX, 1890, a principios del siglo XX, con Alfred Marshall, que expone ciertas situaciones y ciertos casos en los que una empresa puede llegar a tener un cierto poder de mercado y en muchas ocasiones se explicaba como fórmula de solución de eso la intervención del precio.
Las situaciones principales, la primera, que es muy antigua y que además está en John Stuart Mill también, en 1848, que escribió su libro, pero quien lo expone, insisto, es Alfred Marshall, son Principios de Economía Política de 1890, la octava edición de 1920, es las empresas nacientes. Las empresas muestran rendimientos crecientes y decrecientes. En la curva de costes medios a largo plazo existen rendimientos crecientes y rendimientos decrecientes. ¿Qué quiere decir eso? Que a corto plazo la empresa puede tener un tamaño y funcionar con un capital y con un trabajo determinado. Pero a medida que va aumentando su tamaño, su producción, puede hacerlo a costes decrecientes. ¿Qué pasa cuando los precios de los bienes básicos suben tanto que los precios de común estimación son inalcanzables para los ciudadanos? En estas situaciones debemos ser capaces de establecer mecanismos para poder controlar estas subidas, y las posibilidades más factibles serán dos: establecer monopolios o tasar los precios. Los precios de monopolio contradicen claramente el principio establecido de común estimación, y así lo observaron los escolásticos. De hecho, las críticas a los monopolios se remontan mucho más allá. Durante la Edad Media, los monopolios fueron ya universalmente reprobados, al considerarse que atentaban directamente contra la justicia por tres motivos: encarecer los precios, restringir la demanda y atentar contra la caridad. Nicolás de Oresme, en el siglo XIV, condenó expresamente cualquier monopolio que afectase a las cosas necesarias de la vida, incluso aunque fuese establecido por la autoridad pública. Marshall supuso que las empresas podían estar continuamente en rendimientos crecientes. Si estaban continuamente en rendimientos crecientes, fijases el precio que fijases, nunca ibas a cubrir los costes medios, con lo cual la empresa va a producir a pérdidas. Pero esa empresa puede aumentar su producción de forma creciente siempre a costes menores, con lo cual expulsaría del mercado a cualquier otra empresa que no estuviera en esa situación, y se produce un monopolio natural. Con respecto a los precios tasados, el análisis puede ser un poco más complejo. Aquí la discusión escolástica es más profunda, ya que se trata de un debate con alcance moral y no solo económico. La otra visión, que es un poco parecido, pero es cuando existen unos costes fijos muy grandes. Antes de empezar a hacer la actividad, tienes que realizar unos desembolsos, unas inversiones enormes. Eso afecta a la forma de los costes medios totales y además genera que las dimensiones de las empresas, los tamaños de las empresas tengan que ser muy grandes. La última cuestión que también introdujo Alfred Marshall, pero que revolucionó Ronald Coase en 1960, que podría generar intervenciones públicas, son las externalidades. Las externalidades se llaman así porque son costes crecientes o decrecientes, pero no generados por la empresa, sino por un movimiento de toda la industria. Cuando yo realizo una acción de consumo o de producción, ejerzo costes sobre terceros que además se llaman externalidades porque no los pago yo como empresa, sino que los paga todo el mercado, ¿vale? En el caso de los costes. En el caso de los beneficios, nos beneficiamos todos. Los doctores escolásticos fueron muy conscientes de que las circunstancias cambian y en un determinado momento puede ser necesario garantizar el acceso a un bien necesario recurriendo a medidas extraordinarias, lo que dio lugar a opiniones muy diversas. Es muy famosa en este sentido la controversia sobre la tasa del precio del trigo, que mantuvieron en el siglo XVI Melchor Soria y Luis de Molina. Molina consideró preferible obligar a los dueños del trigo a informar de la cantidad almacenada y obligarles a vender una parte a un precio comúnmente aceptado, mientras que Soria pensaba que sería más que eficaz que el precio del trigo lo fijase el poder público mediante ley o decreto. Sin embargo, como decía, la discusión que mantuvieron no se refiere exclusivamente a la elección de un determinado sistema socioeconómico, que pudiera concretarse en un mayor o menor intervencionismo, sino a la forma de solucionar un problema
que tenía consecuencias morales y no solo económicas. Pigou, que fue discípulo y sucesor de Marshall en la cátedra de Cambridge, dijo que la forma de resolver las externalidades era, si alguien estaba fastidiando con una externalidad negativa en su producción, ponerle un impuesto y darle una pequeña subvención a las personas que quedaban afectadas, es decir, una intervención pública de nuevo. Ronald Coase lo que demostró es que las externalidades son duales, es decir, hay un oferente de externalidades, positivas o negativas, pero también hay un demandante y no puedes solamente tener en cuenta uno y decir, ¡hala!, pongo un impuesto y fastidio al que está produciendo la externalidad negativa, porque hay otro que podría, si eso perjudica y deja de producirlo, podría dejar de producir el bien. Y sobre todo Coase lo que nos demostró es que las externalidades y los fallos no son del mercado, los fallos son institucionales, porque son fallos promovidos por problemas de definición en los derechos de propiedad y de costes de transacción. De modo que el intervencionismo no siempre es solución, ni desde luego es la mejor solución. Y además la intervención también genera costes. Costes no solamente de burocráticos, de la propia intervención, no solamente costes de perversión en los incentivos que se genera sobre las personas que van a intervenir, sino también externalidades negativas. También el Estado puede producir externalidades negativas. Estos episodios nos muestran ejemplo de lo mucho que podemos aprender de los debates del pasado, ya que nuestros problemas son mucho menos originales de lo que nos pueden parecer.